Bienvenidos a Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera, un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para diseñar tu futuro con éxito. Con la conducción de Grace Cova y José Andrés Rivera, empezamos. Muy buenas tardes, mis queridas cucas y cucos, bienvenidos una semana más a este programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera, para mí es un verdadero placer estar aquí contigo para compartir herramientas que realmente van a sacarte esos cucos que tienes en la cabeza, ayudarte a vencer algunas limitaciones que pueden estar por ahí merodeando y boicoteando tus sueños y diseñar planes que te permitan llegar a obtener resultados extraordinarios. Esta semana, hoy día vamos a trabajar un tema, les tengo un invitado de lujo ahora, de lujo. Y hoy día nos metemos la mano al bolsillo, mis queridas cucas y cucos. Hoy nos acompaña un gran amigo y experto en el área financiera, es un experto en el área financiera. Él es Daniel Gudiño, es coach financiero, es gerente general de la empresa Visur Consultor, es ingeniero en negocios internacionales y tiene 7 años de experiencia en todo lo que es banca pública. Entonces, si andamos por ahí con un poquito de problemas de bolsillo, pues hoy es el día de sacarnos los cucos, donde vamos a conversar también sobre presupuesto financiero para emprendimiento. Si tú quieres emprender, hay algunos parámetros que tienes que considerar y que a la hora de emprender y a la hora de generar resultados en tus emprendimientos, pues van a marcar la diferencia. Así es que, sin más presentación, mi querido Daniel, bienvenido a Sacándote los Cucos. Qué gusto tenerte aquí en la pantalla de Zoom de nuestro canal, mi querido Daniel. Bienvenido. Hola José Andrés, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un placer estar contigo compartiendo este espacio. Y como dijiste, vamos a sacar un poco esos cucos de los bolsillos, de todos tus seguidores, y vamos a conversar y vamos a más que nada cuentas claras, como se dice, ¿no? Cuentas claras, chocolate espeso, dice el dicho, ¿sí o no? Exactamente, Así deberíamos llamarle, creo que al programa de hoy. Cuentas claras, chocolate espeso. Cuéntanos, mi querido Daniel, bueno, a raíz de la pandemia, estamos ya casi entrando en el 6º mes de este proceso aquí en el Ecuador y en general en Latinoamérica. Bueno, al otro lado del mundo tienen unos 3, 4 meses más de experiencia en este proceso, pero aquí, sobre todo en esta economía latina, que es una economía un poquito más voluble, llamémoslo de esa manera, sin duda alguna que una de las principales afectaciones, y digo una de las principales, por no decir la principal, porque obviamente la principal es el tema salud, pero seguido de esto, el primer impacto negativo que tuvo la pandemia es en la economía. ¿Cómo ves tú el impacto que ha tenido esto en nuestra economía, aquí en Quito, en la provincia, en el país, en esta región, mi querido Daniel? Aparte de la salud, como bien remarcaste, la parte económica es algo que nos afecta muchísimo. Yo considero que son dos de las cosas con las que no te puedes meter. Son dos cosas con las que las personas las tienen, pero en la punta de la lengua, que es la salud y el dinero, ¿sí? Tomando en cuenta que mucha gente ha perdido sus trabajos, que muchas empresas han cerrado, muchos emprendimientos han cerrado. La primera recomendación y lo primero que debe hacer una persona es no perder el enfoque y no entrar en esa desesperación de decir, bueno, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer una persona desde el punto de vista monetario en estas situaciones, tenga o no tenga trabajo, de hecho, es ver su presupuesto, es ver su economía, es ver qué pasa con el dinero que tiene disponible, qué pasa con las deudas, ¿sí? Entonces, lo primero es literalmente sentarse y coger los números en frío y decir, es esto, es esto, es esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Eso ya mucha gente lo ha hecho y ha estado comenzando a modificar sus presupuestos, ¿sí? Pero siempre con esta influencia de la pandemia. Entonces, toma en cuenta que muchas personas no tenían una cuenta de ahorros aparte de sus cuentas normales, ¿sí? Una cuenta de ahorros para contingencias, una cuenta de ahorros para emergencias, que es básico, más aún si tienes familia, ¿sí? En segundo lugar, lo que nos ha enseñado esta pandemia es hacer una lista de compras. Aunque no lo creas, la costumbre de
el gran denominador de la gente es ir, vas al Supermaxi y sigues cogiendo lo que hay de las perchas, sí, o al supermercado y coges. Cuando te das cuenta que muchas de esas cosas, un importante porcentaje, no las usas diariamente, no las usas para el consumo diario, no son necesarias, sino son lujos que te das de vez en cuando. Entonces, lo que nos ha enseñado esta pandemia es hacer una lista de compras porque tienes que ir al supermercado a comprar lo estrictamente necesario. Uno, porque tienes miedo de contagiarte. Y dos, porque ahora ya sabes que no puedes gastar tanto. Porque puede ser que te bajaron el sueldo, porque puede ser que te van a bajar el sueldo, o porque puede ser que estás con la incertidumbre de si vas a tener o no trabajo el próximo mes. Entonces, a la fuerza hemos tenido que aprender que debemos hacer una lista de compras para el supermercado. A la fuerza hemos tenido que aprender que debemos tener un poco de dinero ahorrado para una emergencia o para una contingencia. Cuando esto debería ser ya una forma de vida, ¿sí? Nadie dice que no vayas al supermercado y no te des un gusto comprándote algo que te gusta, ok, pero que no se haga algo recurrente, ¿sí? Porque en esos lujitos, en esas cositas extras, se te va un 30-40% de lo que realmente deberías gastar en compras en un supermercado. Yo personal solo, como darte un ejemplo, yo podía gastar hasta $250 para mis compras en un mes, ¿sí? Pero ya con esto de la pandemia es como que, bueno, a ver, revisemos, vamos a ver, esto realmente necesito, esto no necesito, esto no necesito, esto no necesito. Y bajé de $250 casi a $120, solo con cosas que realmente no necesito para subsistir tranquilamente. No voy al caso exagerado de decir, me estoy matando de hambre, nada. Frutas, la leche, una buena granola. Me mantuve haciendo ejercicio, por ejemplo, en la casa todo el tiempo. Entonces, coincidió que unos cuantos meses antes mantenía un estilo de vida un poco más sano, ¿no es cierto? Pero bueno, esas dos cosas que son muy básicas, que parece algo de broma, una lista de compras y un presupuesto personal. Son dos cosas muy básicas, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es, no solo, sino inclusive si yo tengo una familia, tengo que sentarme con mi familia y decir, miren, hijos míos, hijas, etcétera, con quien se vive en la casa. Desde ahora en adelante vamos a tener este nuevo régimen, que ya te digo, no es un régimen de guerra, ¿sí? De donde tienes que estar pero estricto, es un régimen en el que hay que controlar todo. Ahora, no solo los gastos, como tú piensas de solo el dinero o en las compras, gastos de luz, de agua, de teléfono, gastos de tarjetas de crédito. Aunque no te creas, hay miles de formas de ahorrar en una casa, ¿sí? Tanto en la luz, en el gas, en el agua, ¿sí? Claro, se hace un poco difícil de entenderlo porque ¿cómo voy a ahorrar en luz si es que estoy más tiempo en la casa? ¿Cómo voy a ahorrar en agua si estoy más tiempo en la casa? Hay muchas formas de ahorrar. Desde cómo cerrar bien el grifo, ¿entiendes? Desde cuánta es la carga que tengo que meter a la lavadora. ¿Cuánto tiempo tengo que ducharme realmente? ¿Cuánto tiempo gasto en el agua lavándome los dientes o afeitándome? ¿Me entiendes? Entonces son cositas muy básicas, pero que realmente al final de mes una persona o una familia lo ve representativamente. Y estás hablando de un 10-20% de ahorro. En el presupuesto de una familia es un montón de dinero. ¿Cómo puede hacer esto, por ejemplo, un emprendedor, una persona que tiene un trabajo unipersonal, digamos, no sé, una tienda, un supermercado pequeño o algún negocio y que trabaja y tampoco planifica porque el dinero entra y sale, o sea, entra y sale, entra y sale, entra y sale. No hay un orden. ¿Cómo podría empezar a ordenarse o cómo crees tú que sería este proceso de aprendizaje para este sector? Bueno, el emprendimiento es una expresión, es una palabra que ahora está bastante de moda, es muy común en lo que es el ambiente empresarial como tal. Pero hay que tomar en cuenta que un emprendedor es, por ejemplo, una persona que quiere desarrollar nuevos proyectos, quiere desarrollar nuevas empresas, quiere desarrollar nuevos productos o una innovación de productos que ya existen, ¿sí? Entonces, una persona que posee aptitudes y actitudes para poder desarrollar estos proyectos. Eso no significa que es una persona especial o que es una persona súper estudiada, por ejemplo. Todos tenemos aptitudes o actitudes para ciertas cosas, ¿sí? Entonces, no hay que desestimar el hecho de que todos tenemos un emprendedor dentro, ¿sí? Ojo, con esto no estoy diciendo que, ¿saben qué? Voten sus empleos y todos vamos a emprender. No es así, no es tan fácil, ¿sí? Hay que resaltar una cosa. Ahora, mucho más en estos momentos de crisis económica, se ha desencadenado un ambiente, una explosión, un boom, en el que dice, bueno, voy a emprender, ¿ok? Entonces muchas personas han dicho, ¿sabes qué? Yo soy bueno haciendo pasteles, y de ahora en adelante voy a vender pasteles. Pero,
ojo, si es que me pongo a vender pasteles, yo sé que tengo que hacerlo cada vez mejor. O sea, uno, porque es lo que me gusta. Dos, porque tengo que comenzar a generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que buscar. No voy a hacer un pastel de chocolate de aquí a 10 años. Tengo que buscar 10 formas diferentes de hacer ese pastel de chocolate, ¿sí? Entonces, hay que tomar eso muy en cuenta. Ahora, lo importante de un emprendedor, que un emprendedor viene a ser el símil de una familia, en este caso de la parte financiera, es igual un presupuesto. Un presupuesto es una previsión que guía y maneja el control del dinero disponible de tu empresa, ¿sí? Por eso es importante hacer una comparación de siempre tener los gastos reales, y siempre es todo real. No puedes hacer un presupuesto diciendo, voy a gastar aproximadamente $500 en esto, o voy a gastar aproximadamente $400 en esto. No, eso tiene que ser una labor de sentarse a ver los números al centavo, ¿sí? Y ojo, ese presupuesto no lo hago solo una vez, sino que ese presupuesto tengo que revisarlo constantemente, mes a mes. Pero siempre tienes que pensar en que si es que tú abriste tu empresa, abriste tu emprendimiento, tú vas a tener que reinvertir constantemente, ¿sí? Obviamente hay emprendimientos que requieren una cantidad menor de inversión inicial y hay otros que requieren una cantidad mayor de inversión inicial, inclusive una deuda o un préstamo, ¿sí? Entonces, si yo sé que tengo un ingreso adicional, sea porque tengo un descuento, como fue el ejemplo que tú me diste, o sea porque comencé a generar mayores ingresos, ¿sí? Eso inmediatamente tiene que irse o a una reinversión en la empresa, o, por ejemplo, si es que tengo un crédito, a comenzar a bajar la deuda de ese crédito, ¿sí? Porque automáticamente, si yo comienzo a bajar la deuda que tengo de un crédito empresarial, automáticamente también comienzan a subir los ingresos. Entonces, siempre hay que tener un desapego al dinero. Es decir, Sí. suena paradójico, pero si yo pienso en ganar más, debo tener un desapego al dinero, porque si yo tengo un muy apego al dinero, soy muy fácil en el gasto, olvídate, esa empresa va a ir a quebrar. Pese a que tú hayas hecho un buen presupuesto al principio, porque después de 6 meses, todos esos ingresos tú los fuiste guardando al bolsillo, los fuiste gastando en cosas que no requiere la empresa, olvídate, esa empresa va a quebrar. Y ningún emprendimiento va a durar si no tienes siempre ese pensamiento de revisar y de ver financieramente un buen camino o seguir un presupuesto o seguir un plan financiero que debes tener. El presupuesto de marketing es uno de los más subvalorados en las empresas, en un Ujú. gran número de empresas, no, sin tomar en cuenta las multinacionales, porque esas son en cambio las que saben y se dan cuenta de que su marketing, su publicidad es lo más importante. Porque como tú dices, Y por eso son multinacionales. exactamente. Entonces, hay otro dicho interesante que es si es que, ¿cómo que esperas resultados diferentes si es que es la cosa de la misma forma? Que puede ser traducido a, haz las cosas diferentes para que tengas resultados diferentes. Entonces, Ujú. es básicamente eso, el presupuesto de marketing o el presupuesto que asignan las empresas para el marketing es muy subvalorado. Porque el ejemplo es claro, si invierto $10 y tengo 30 de ganancia, el próximo mes yo invierto 30 para tener el doble de ganancia o el triple de ganancia. ¿Sí? Entonces, Claro. eso va directamente ligado justamente al hecho de que yo tengo que revisar mi presupuesto de mi empresa, de mi emprendimiento todos los meses. Justamente porque tengo que revisar absolutamente todo. Y ojo, revisar absolutamente todo no significa solo revisar el presupuesto, sino revisar otras cosas. Por ejemplo, que son los gastos de planificación, donde entra justamente esta parte del marketing, donde entran estudios de mercado, donde entra fabricación de logos, publicidad, donde entra inclusive salarios de consultores o freelance, o unos primeros empleados que yo tengo que validar, viáticos, sí, viáticos de mis empleados que van a buscar proveedores o que van a buscar nuevos clientes o inversionistas. O sea, es algo que hay que tomar en cuenta, es algo que revisar mes a mes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los gastos de constitución legal de la empresa. Sí, ok, yo tengo unos gastos primeros que son, yo que sé, superintendencia de compañías, registro mercantil, etcétera. Pero yo debo tomar en cuenta que también tengo SRI, que también tengo que hacer pagos mensuales. Por eso tengo que revisar también mi presupuesto, porque tengo que ver cuánto se va en esos gastos mensuales recurrentes, que son pago de impuestos, eh, ¿cómo se llama? Obligaciones fiscales. Entonces hay que tomar en cuenta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el sueldo de los colaboradores. ¿Sí? Entonces, un emprendimiento, claro, como tú como emprendedor dices, bueno, yo soy mi propio jefe. Ok, tú eres tu propio jefe, pero eso no significa que vas a trabajar 2 años gratis, porque tú también tienes que comer. Claro. Y eso es algo importantísimo, importantísimo, mi querido Daniel, porque la gran mayoría de emprendedores he visto que no toman en cuenta su propio sueldo.
Exactamente, por eso la idea es, bueno, es mi empresa y bueno, voy a sacarlo adelante y está bien si estoy sin sueldo. Ok, estás sin sueldo un mes, tal vez 2 meses. Es aceptable, es algo que Claro, está dentro de los hasta límites aceptables. arrancar, hasta impulsar, mover, generar las primeras Exactamente, ventas, qué sé yo, o sea, es un proceso, exactamente. ¿no? Es un proceso Ujú. también de crecimiento, pero sí, o sea, hay emprendedores que 1 año, 2 años, 3 años y no tienen una remuneración estable. Sí, tú tienes que planificar eso en tu proceso desde el principio. O sea, desde el primer mes tú tienes que planificar que tú también debes tener una ganancia. ¿Por qué? Porque digamos que tú no te planificas una ganancia y de pronto después de 6 meses tu emprendimiento explotó, tu emprendimiento es un boom y saliste. De pronto vas a decir, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, claro, estos 6 meses no gané mucho, por lo tanto me voy a meter $10,000 de sueldo tomando en cuenta que tu emprendimiento generó 15,000 mensuales. Vas a decir, bueno, ¿y el resto de la plata? Claro, yo me pagué un sueldo de 10,000 teniendo en cuenta que gané 15. No es así. ¿Me entiendes tú? Eso es Claro, algo que debe presupuestarse. es desproporcional, totalmente cero planificación y te va a generar un hueco que ya el siguiente mes, quién sabe si viva la empresa. Exactamente. Entonces, otra cosa que debes tomar en cuenta es siempre la parte legal, como dijimos, una cosa es la parte del fisco, de las partes fiscales, de SI, impuestos, y otra cosa es también la seguridad social. Hoy es muy importante la seguridad social. ¿Por qué? Se ha subestimado también de eso, obviamente por muchos factores políticos y económicos, nos han hecho que dejemos el seguro social de lado y es muy importante. ¿Por qué? Uno, porque si tú estás afiliado al IES, tú tienes acceso, por ejemplo, a préstamos quirografarios, tienes acceso a préstamos hipotecarios. ¿Sí? Si estás afiliado al IES, en estas situaciones de emergencia, en estas situaciones duras, complicadas, donde mucha gente se ha quedado sin sueldo, donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, donde le han bajado el sueldo, puede acceder a eso. ¿Sí? Entonces, tienes tu cesantía ahí, tienes tus fondos de reserva, tienes ahora un seguro de desempleo que te cubre por 5 meses. Obviamente es un porcentaje del último sueldo reportado, pero ayuda, ¿me entiendes? Entonces, si yo sé que Claro, tengo o a mis sea, trabajadores, de eso a nada es una ayuda increíble. exactamente, si yo sé que tengo mi empresa y que mis trabajadores han estado afiliados, sí, desde el principio de mi empresa, por 5 años, por ejemplo, yo sé que ellos van a tener, por ejemplo, un seguro y les voy a decir, bueno, miren chicos, la empresa no funciona, no da más, no tengo cómo pagarles, les pago todo lo que me dice la ley y miren, ¿saben qué? Pueden aplicar a esto. Entonces, por 5 meses van a tener algo, no un cero, no van a tener la desesperación de ver un cero en sus cuentas y decir, ¿qué hago? Sino van a tener algo ahí. Pero si yo no les afilio, si yo no tomo en cuenta esas cosas que tienen que estar presupuestadas desde el principio, al final como empresa estoy regándola completamente. Como empresa y como persona también, obviamente. Y entonces, el ser emprendedor no significa que tienes que obviar esto. Entonces, uno como emprendedor también debe tomar en cuenta primero su sueldo y primero su propia afiliación. Y después, luego, qué pasará con sus empleados. Eso tiene que estar presupuestado desde el principio. Así, y es tanto como un capital. Es igual de importante como un capital inicial. En un capital inicial tú estás viendo si vas a comprar equipos, maquinaria, si vas a alquilar un local, los contratos de servicios básicos de los locales. Todo eso tiene que estar presupuestado. Yo digo, todo esto tiene que estar, debe tener igual importancia, siempre, siempre, siempre. Desde un capital inicial, tomar en cuenta qué voy a ganar yo, ¿ya? No estamos hablando de que te pongas un sueldo de, como decías hace un momento, de $10,000, estás empezando una empresa, pero ni tampoco la mitad de un sueldo básico, porque vas a trabajar muchísimas más horas, pero sí un tema que tú lo puedas medir y que sea congruente a la actividad que tú vas a hacer y que te permita poder seguir escalando en el negocio. Eh, ¿Cómo podemos ir haciendo esto? O sea, como emprendedor, hay muchos emprendedores que nos están mirando y van a decir, bueno, y ahora, ¿cómo me pongo el sueldo? Y si voy a iniciar, ¿cómo me pongo el sueldo? Ya, lo primero que tienes que hacer ya, haciendo este presupuesto, tú vas a tener también, por ejemplo, algo que se llama flujo de caja. En este flujo de caja tú haces una previsión de los ingresos en el periodo que comprende ese presupuesto. Entonces yo tengo un presupuesto, por ejemplo, $100,000 y voy a comenzar mi emprendimiento, o bueno, no exageremos, pongamos $5,000. Yo voy a comenzar mi emprendimiento de hacer pasteles, ¿sí? Dentro de su presupuesto yo
Si voy a constituirla como una empresa legal, tengo que ver toda la parte legal de la que hablamos, los gastos de operación, los gastos de un capital inicial, ¿sí? Que ya tenemos $5,000. Entonces yo digo que de esos $5,000, yo sé que de aquí a 6 meses voy a hacer, por ejemplo, 20 pasteles. ¿Cuánto voy a gastar por pastel? Por ejemplo, o sea, nunca, sinceramente en mi vida he hecho un pastel y no sé cuánto cuesta hacer un pastel. Pero te estoy dando ejemplos. Por ejemplo, un costo de producción de un pastel es $8, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Pero yo sé que ese pastel lo puedo vender en $25. Entonces, yo tengo $17 de ganancia por pastel. Entonces, ahí es donde entra el análisis que yo tengo que hacer. Si yo voy a vender los 20 pasteles, yo sé que voy a tener tanta ganancia en esos pasteles y me va a costar tanto, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el hecho de sentarse a poner los números y hacer este flujo de caja, porque digo, ok, de esos 20 pasteles que yo vendí, sé que voy a ganar $17 por pastel. Cuando yo tuve una inversión inicial de $5,000, ojo, no hay que perder lo importante es siempre mantener los números y por eso es importante estar escribiendo y escribiendo y escribiendo los números constantemente. Entonces, si hacemos un cálculo, solo permíteme abrir la calculadora para tener Sigue, los por números favor. ahí alineados al ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo sé que Adelante. gano $17 por pastel, ¿no es cierto? Y vendí 20 pasteles, eso significa que gané $340 en un mes. Si yo me proyecto a un año de hacer pasteles, y esos $340 multiplico por los 12 meses, y sé que gané $4,080 en un año, invirtiendo 5,000. ¿Sí? Entonces dices, ok, invierto 5,000, tengo mi capital inicial. A ese no lo vuelvo a topar porque ese es el material, ese es el dinero que me va a dar para comprar los insumos para hacer el pastel. Pero ¿qué voy a hacer con esos $4,080? Dices, bueno, tengo que pensar en los gastos operativos. Tengo que pensar en cuánta luz gasté. Tengo que pensar en cuánta agua gasté. Tengo que pensar en cuánto gas gasté. Aparte de los insumos para comprar el pastel, la leche, el chocolate, etcétera. Entonces, yo tengo que ver que mi consumo normal en una casa de una sola persona, por decirlo así, es de $15. El promedio normal de consumo de luz en una casa al mes. Yo sé que haciendo esos pasteles voy a estar tal vez más tiempo en la noche haciendo los pasteles. Eso significa que mi consumo va a subir. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que analizar también eso. Voy a usar más agua, voy a usar más gas. Entonces, obviamente, en el momento en el que yo hago una proyección de cuánto voy a gastar, por eso tienen que entrar también los servicios básicos. Ahora dices, ok, eh, una jornada laboral en el Ecuador de 8 horas, si es que no me equivoco, estoy lanzando una cifra al aire y me queda un buen tema de investigar cuánto cuesta la hora de trabajo en el Ecuador. Estás hablando de 2.50 la hora. Eso cuesta la hora de trabajo en el Ecuador, 2.50. Entonces tú tienes que ponerte a pensar, dices, ok, yo en mi trabajo normal de 8 horas gano 2.50. En mi caso soy emprendedor y digo, ok, no me importa, voy a trabajar 12 horas al día. Pero 12 horas al día significan un sacrificio. Entonces, mínimo, lo que tengo que ponerme de sueldo como emprendimiento mínimo es el sueldo básico. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta una Claro. empresa que hace pasteles o un emprendimiento de pasteles con un capital inicial de $5,000, tomando en cuenta que en un año voy a ganar $4,080. Tengo que ponerme los $400 de sueldo. ¿Qué podríamos sugerirles? ¿Qué podríamos, de una u otra manera, no sé si darles una hojita de ruta para saber que, o sea, que no sea peor que el remedio peor que la enfermedad, sino que realmente rinda? ¿Cuál sería la hoja de ruta adecuada o sugerida para, para arrancar un emprendimiento, sobre todo en estos tiempos covidinosos? Si tú recibes una liquidación o recibes un capital que estabas esperando, ¿sí? Eh, no es mi recomendación lanzarte inmediatamente y decir, ok, pronto voy a emprender a hacer esto, voy a meterme a invertir en esto, voy a meterme a invertir en esto. ¿Sí? Lo primero siempre es tranquilizarse, enfriar la cabeza y decir, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Sí? Hay muchas personas que salen de trabajar y lo único que quieren es volver a trabajar, volver a estar en una relación de dependencia. Hay otros que dicen, no, me voy a emprender, ok. ¿Qué vamos a hacer con los emprendedores? Siempre primero asentar bien las ideas. Siempre primero poner los números en cero y mantenerse con esa hoja de ruta que dices tú. Entonces, primero, hacer un presupuesto. Ya te digo, el presupuesto es una línea de partida
muy básica que te ayuda a un plan financiero a largo plazo. Entonces, porque cuando haces un presupuesto, ves exactamente cuánto necesitas para tu emprendimiento, cuánto necesitas de una inversión inicial, si necesitas maquinaria, si necesitas materia para facturar, materias primas, una planta de producción. Si es que estás pensando en un emprendimiento grande, sí, tienes acceso a la banca pública que te da muchas facilidades en ese sentido. La banca pública, por ejemplo, no estoy haciendo propaganda en ningún caso, Ban Ecuador, CFN, son muy buenas opciones Claro, o sea, no, por conocidos y míos. bueno, o sea, tienen de una u otra manera una tasa un poco más manejable, digamos, también para los emprendedores. Así es, tienen una tasa de interés muy buena, los montos que te dan son muy buenos. Obviamente tú tienes que presentar tu proyecto muy real y muy bien presentado para que te lo aprueben, ¿no? Esa es la única condición. Tu proyecto tiene que estar muy claro, muy bien definido, porque si no es muy probable que lo desechen. No por desecharlo, sino porque realmente no está bien preparado. ¿Sí? Tienes que presentar un buen financiamiento, tienes que presentar un proyecto que sea creíble, que sea sustentable y que represente ganancias. ¿Sí? Entonces, eh, eso va al siguiente punto, que es dentro del presupuesto ver los costos fijos y costos variables para mantener la operación de tu proyecto. Tienes que tener unas ventas proyectadas reales y cómo van a ser esos flujos de ingreso. Entonces, realmente sí es importante que si quieres tener un emprendimiento, consultes con un experto financiero. Es muy importante porque es la típica del amor, que tú eres malísimo para el amor, no has tenido nunca una relación seria, pero eres excelente para darle tus consejos a tu amigo que acaba de terminar con su novia. Es idéntico. Entonces, Ya, claro, claro que sí. necesitas una persona de afuera que te diga las cosas reales y que te diga, ok, ¿quieres emprender tu empresa de pasteles? Ok, ¿cuántos pasteles quieres vender? Tantos, ok, para vender tantos sabes que vas a necesitar un horno diferente, una cocina diferente, más utensilios, la materia prima. Entonces ahí cuando vas asentando las cosas es cuando ves. Entonces, por ejemplo, yo trabajé con una amiga que quería abrir un restaurante de brunch aquí en Cumbayá, en un sector muy lindo. Y trabajamos con ella un par de meses hasta que llegó el punto donde dijo, no, sabes que yo ya no sigo con esto. Primero porque de pronto tuvo otras prioridades y segundo, fuimos viendo en ese presupuesto qué es en qué gastaba de más o en qué gastaba Claro. menos. Entonces, siempre es importante consultar con un financiero o con un contable para que te ayude a asentar los valores reales. Tienes que hacer un estudio de mercado. ¿Cuál podría ser otra recomendación ya a la hora? Bueno, tenemos, o tal vez si tienes una lista de algunos puntos que los emprendedores deben tomar en consideración a la hora de hacer su presupuesto, y una vez que ya lo tengan listo, ¿cuál sería el siguiente paso ya para empezar a adquirir equipos, para empezar a utilizar ese presupuesto para empezar ya a operar el negocio? Ya, los puntos básicos, como te digo, lo primero que debe tener en cuenta un emprendedor son tres cosas. ¿Cuánto se necesita para montar el emprendimiento? ¿A cuánto ascenderán los gastos fijos y variables? ¿Y cuánto estoy proyectado vender? Estas tres cosas se logran ¿cómo? Se logran poniendo en papel los gastos de planificación, uno, los gastos de constitución legal de la empresa, el sueldo de los colaboradores, capital inicial, gastos de operación y flujo de caja. Eso nos va a ayudar. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 puntos básicos que un emprendedor debe tomar en cuenta para asentar su idea, su sueño en números. Y una vez que yo asenté todo eso en números, puedo decir, ok, mi emprendimiento realmente tal vez inclusive no necesita de gastos. Hay emprendimientos que son solo, por ejemplo, una escuela de baile en línea. Estoy gastando solo tal vez en la membresía del programa para dar las clases y cuánto gastaré en publicidad y en un profesor. O si yo soy profesor, por ejemplo, me pongo yo una escuela de baile y me pongo a dar clases de baile. Gasto en la membresía del programa que pueden ser entre 15 y 20 dólares al mes. Y como te dije, obviamente, si es que yo veo que estoy ganando,
obvio, lo que yo primero hago no es meterme al bolsillo, sino comenzar a tratar de pagar ese crédito para tener más ganancias. Entonces yo te digo, es muy relativo dependiendo del tipo de emprendimiento que tengas o dependiendo del tipo de empresa que quieras ponerte, pero siempre con un buen asesoramiento. Claro que sí, súper chévere, sin duda alguna, mis queridos amigos, mis queridas cucas y cucos, este es un tema para irnos de largo, o sea, porque lo hemos visto a manera general, como sobre todo creo yo, tomar conciencia de que no vale la pena que bajo estas circunstancias arriesguemos y tomemos una decisión demasiado rápida o sin el análisis de un experto, como lo decía Daniel. Mi querido Daniel, tenemos aquí en el programa un segmento que se llama El vendedor de pañuelos. Quiero que nos cuentes cuál ha sido ese momento más complicado en el que te has visto, no sé, financieramente, emocionalmente, familiarmente, quizás, y cuál ha sido la principal herramienta con la que tú has logrado salir. Han habido dos momentos muy claves de mi vida. Uno fue el fallecimiento de mi padre. Ahí lo que me ayudó realmente, la única herramienta que me ayudó ha sido la lectura. La lectura es algo muy importante, es algo que debemos comentar muchísimo en este país. Y la lectura me ayudó a procesar muchas cosas sobre lo que es el que pierdas un familiar tan cercano. El otro momento fuerte en mi vida, el otro momento clave en mi vida fue justamente el hecho de salir de la empresa donde trabajaba, de la banca pública, durante 7 años, donde creé muchas cosas, donde creé muchos procesos, levanté procesos, hice muchísimas cosas, realmente estaba orgulloso de esa empresa, no de esa empresa, sino de lo que lograba todos los días. Llegué al punto de volverme adicto al trabajo, trabajaba 12 horas, estaba metido en la oficina 12 horas, salía feliz de la oficina, llegaba feliz a la casa, me levantaba feliz al trabajo, llegaba media hora antes, tenía a cargo, por suerte, un equipo de trabajo, tenía muy buena relación con todos. Y claro, fue difícil de pronto salir de ahí y dejar tu rutina, entre comillas, de tu trabajo, porque obviamente tú al trabajar tanto tiempo, tú tienes un esquema en tu mente, tienes un esquema de decir, hoy tengo que hacer esto, esto, ¿no es cierto? Entonces tienes tu organización mental. Y de pronto de estar así a no estar en nada. Entonces yo tengo un hijo y fue como dejar ese otro hijo mío, porque lo vine a hacer desde cero. Fue dejar abandonado eso y decirlo, bueno, camina solo ahora, ¿no? Y claro, fue un proceso muy duro. Tuve que tomarme unos días para hacer una limpieza interna completa. Y aparte, mientras hacía esa limpieza interna donde cerraba esa etapa, que es algo que recomiendo a las personas que ahora tal vez están saliendo de sus trabajos o dejando sus trabajos, es muy importante hacer un autoexamen personal, ¿sí? Si es que son de alguna religión, alguna fe, alguna creencia, es importante también no aferrarse, pero acudir a eso para hacer un proceso de limpieza, un proceso de cerrar un ciclo, ¿sí? Nuestra vida tiene muchos ciclos. Desde que nacemos pasamos de lo que es la guardería, escuela, colegio, universidad. Esos han sido procesos, esos han sido ciclos que se van cerrando. ¿Sí? En el momento en el que tú tienes un hijo, abres un nuevo ciclo, te casas, tienes un nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces son ciclos que se van cerrando en la vida. El hecho de salir de un trabajo implica cerrar un ciclo muy importante en tu vida. Lo importante es, como te digo, cerrarlo, decir, se acabó ese ciclo, pasé la página y qué es lo que me depara el futuro ahora. Entonces, para mí, ¿qué era lo que me deparaba? Esto, lo que estoy haciendo. Lo que me deparaba es ayudar a la gente a que realmente comience a tener una cultura de ahorro. Fue algo con lo que yo también luché mucho tiempo, ¿sí? Tal vez eso me impulsó muchísimo más a decir, bueno, trabajé en lo mío, me costó, fue difícil, pero ahora vamos a ver y vamos a hacer que otras personas puedan hacerlo. Por eso inclusive el nombre de mi empresa, que si lo voy a nombrar, se llama Visur Consultor. La palabra Visur es una palabra que viene del rumano que significa sueños. ¿Sí? Entonces, qué mejor que tener una persona que te ayude a cumplir tus sueños y qué mejor ser una persona que ayuda a cumplir los sueños de las personas. Sueños financieros en este caso, que se reflejan en más cosas. Entonces es el sueño de poder pagar una deuda porque necesitas ahorrar para comprarte un carro, el sueño de tener un ahorro para comprarse un carro, el sueño de tener ahorros para poder comprarse una casa,
el sueño de tener ahorros para poder pagar una maestría, de comprar algo para los niños, para muchas cosas. Entonces, primero hacer una limpieza, ¿sí? Primero aprender a cerrar el ciclo, leer mucho, obviamente, porque no es solo cosa de decir, ah, mira, hazlo de esta forma o no lo hagas de esta forma. ¿Sí? Debo tener una base para decir hazlo o no de esta forma, porque la persona con la que estoy trabajando o las personas con las que estoy trabajando deben tener esa confianza y decir, bueno, sí, él sabe. Entonces, un proceso de limpieza interno, cerrar el ciclo y comenzar con mente abierta y no perder las energías, que es algo muy importante, no perder el enfoque, no perder la meta, lo que tienes de frente, que es a donde tienes que llegar. Esas cosas me ayudaron a mí. Por suerte lo logré hacer rápido, trabajé muchísimo en mí en ese casi un mes que estuve sin empleo y trabajé muchísimo en eso, muchísimo en la parte interna. Es algo muy fundamental y es algo que las personas muchas veces no toman en cuenta. Es verdad que tienes prioridades, tienes hijos, tienes pensiones, tienes comida, tienes etcétera que pagar. Pero el hecho de entrar en esa desesperación va a hacer que no puedas procesar todo lo que se viene luego. Creo que eso es muy importante y eso me ayudó a mí al menos y estoy bastante contento. Muchas gracias. Así es que, entonces, mira, tenemos, miren mis queridas cucas y cucos, tenemos, o sea, ha sido un programaza y tenemos algunas herramientas. Nosotros te desafiamos a que compartas esa experiencia, nos comentes aquí abajo. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Si estás queriendo emprender, si tienes alguna duda, también te vamos a dejar aquí abajo en los comentarios los contactos de Daniel para que puedas comunicarte con él y te pueda asesorar de alguna manera. No, muchas gracias a ti, José Andrés. Sí, realmente ha sido un muy buen programa. Has exprimido mis conocimientos con esas preguntas. Esperemos que sea de provecho para mucha gente. Esperemos que tengas muchos comentarios. Como conclusiones, dos cositas importantes para los emprendedores más que nada. Ser realista en las proyecciones, ser realista en comparar los gastos, los ingresos y los egresos. La primera y la segunda es nunca ser demasiado optimista, aunque suene un poco feo. Nunca hay que ser demasiado optimista porque así mantienes un control directo y psicológicamente mantienes el control sobre tu dinero. No te maneja a ti el dinero, sino que tú lo vas a manejar, ¿sí? Mejor es ser bien previsorio antes que muy soñador, porque así es mejor. Muchas veces dices, piensa lo peor para que te venga lo mejor. Más o menos de esa forma. Chévere, buenísimo, te agradezco muchísimo, Daniel, por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus conocimientos y tu tiempo en este programa. Gracias a ti también que estás mirando, sacándote los cucos. Te recuerdo suscribirte al canal, se vienen más entrevistas, más herramientas y más tiempo para compartir verdaderas herramientas que te permitan, como te decía al inicio del programa, vencer limitaciones y diseñar un futuro exitoso. Mi querido Daniel, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las personas que nos han visto y nos estamos viendo la siguiente semana en Sacándote los Cucos. Un abrazo y que estés bien. Hasta luego. Gracias, chao, saludos a todos. Esto fue todo en Sacándote los Cucos. Llegamos a ti gracias a la Academia de Coaching José Andrés Rivera, la Sociedad Internacional de Coaching Profesional SICOP y la empresa HB Latam. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!